amigues, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo estás? Juanma, querido, Muy bien. adorado. Hola, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Yo muy bien, pero escuché que vos no estabas muy bien del tobillo, puede ser. Sí, mi Lo tobillo vengo está... escuchando como No la está 5 pasando veces bien. por segundo Ay, esta última noche. Pobre ser, sí. Le contamos a la audiencia que no nos preguntó, pero me dolió el tobillo y me duele en este momento, pero vamos a hacer un esfuercito. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial, de un tema súper específico que nos teníamos en deuda, ¿no? Conversar, charlar, conversar con ustedes que están en el chat. Le damos la bienvenida a toda la gente que está en el chat, que es un montón. Estuvieron esperando ahí, estamos viendo sus saluditos, sus corazoncitos. Bueno, nos van contando qué expectativas tienen del programa de hoy. ¿De qué vamos a hablar? ¿Me Bueno, puedes hoy explicar? vamos a hablar de un temazo, insisto, un debate que nos debíamos y que nos debemos, porque bueno, esto es dinámico y seguramente habrá muchos, ojalá haya muchos más debates, pero vamos a hablar de discursos de odio particularmente, ideología y democracia, con invitados muy especiales que ya los vamos a mencionar, ya se los vamos a presentar, pero bueno, no deja de ser un programa muy, muy rico, con mucho contenido. Data. Vamos a tener mucha data. Sí, con así gente que... seria, por final, o sea... No, nada, pero... ¿Con gente seria? ¿Y qué me estás queriendo decir? ¿Me No, estás nada, está bien. Somos Me acabas de nosotros somos unos embajadores de la gente seria. Bueno, ponele, sí, hoy estamos en ese plan. Bueno, oye, y en este programa que insistimos, ¿no? Que tiene esta particularidad, que trata esta temática, que insisto, que nos parecía y nos parece de vital importancia tocar esta temática, no solo por cuestiones que nos atraviesan localmente, sino en Latinoamérica, sino alrededor del mundo, porque no es algo que esté sucediendo o que suceda, vamos a preguntar a los especialistas, pero solamente acá o en el mundo que nos rodea, sino obviamente en otras partes, ¿verdad? Sí, posta. O sea, más allá de cosas puntuales que pasen, es muy, muy entretenido hablar sobre estos temas y charlarlos, debatirlos, ver qué ideas surgen, porque, o sea, por ejemplo, bibliografía o cosas escritas sobre discursos de odio en el mundo de hoy, Sí. es muy difícil encontrar porque es todo muy nuevo. Y entonces cualquier cosa que uno pueda hablar y charlar y poner en común es muy divertido. ¿Es todo muy nuevo o, bueno, no sé, tiro esta pregunta para después preguntárselo a nuestros invitados, invitades, pero digo, quizás ya había literatura, pero no tenía este título, ¿no? Discurso de odio, por ahí tenía otro nombre. Es una pregunta que me hago, digamos, puede suceder, como no, pero bueno, no deja de ser una oportunidad súper fructífera para que colectivamente nos reunamos de esta forma virtual, que nos acompañemos a través de Twitch, de YouTube. Gracias, insisto, a todas las personas que están y que están, me distraigo porque están mandando mensajitos, todos muy lindos, muy motivada con el tema de hoy, nos dice Milita, bueno, un montón de mensajes también que agradecen que demos este espacio, así que bueno, nos daremos ahí a la tarea del desafío del programa de hoy. ¿Tenemos algún objetivo con el programa de hoy? Ay, qué buena tengo pregunta, uno. a ver, dale, contame. ¿Viste esa gente que hace una pregunta pero en realidad lo hace para hablar y para contestar? Bueno, a ver. Bueno, sé, a ver. para mí un buen objetivo podría ser que podamos aprender con la ayuda de profesionales que nos tiran toda la data, cómo hacer para dialogar Ujú, y discutir ujú, con gente que piensa distinto ujú. sin caer en violencia o discursos de odio o cosas negativas, ¿no? ¿Qué te parece? Esa es una pregunta que vos te haces, digamos. Esa es una pregunta que yo me hago. Sí, a mí validísima. me encantaría. Y que seguramente la vamos a responder hoy. Yo me pregunto si dentro de las diferencias que encontramos en la comunidad, que son vitales para la construcción de una ciudadanía plena, me pregunto si podemos conversar sin dejar entrever otras cuestiones. Si podemos conversar y discutir y debatir cuestiones sobre por ejemplo, política o sobre cualquier tema que nos atraviese, si hay una forma correcta de debatir y discutir, ¿no? Y eso lo podríamos ya plasmar en el primer hilo. ¿Qué opinas, Me parece bárbaro. Vamos entonces voy a abrir... eso. Porque de eso se trata este programa. ¿Se acuerdan que se llama así? No se llama Una noche con Sol y con Juanma. Se llama Abro Hilo. Lamentablemente no se llama Cenando con Sol y Juanma. Hubiera sido un gran programa Porque- cenando con Juan. Y te digo, esta mesa así larga. Se la ponemos- tiramos, TV Pública sí, y la Tech. tiramos. Sí, es Por una si quieren opción. cambiar el formato un poco. Sí, o merendando con... Ahí va. merendando me interesa. Bueno, bien, abrimos Comiendo el... sushi con Sol y Juan Manuel. Porque sushi, bueno, muy bien. Abrimos hilo, Vamos a bueno. abrir hilo, bien.
Vamos a poner hashtag Mientras Abrohilo. Juanma cuenta, sí. Estamos leyendo acá un poco lo que la gente está escribiendo en el chat. Invitamos, por supuesto, a todas las personas que están mirando a participar de este programa. De esta forma, con el chat es vital. Pueden etiquetarnos, obviamente, en las redes sociales, en Twitter, en Twitch, en Instagram. Bueno, en YouTube nos dejan estos comentarios, siempre con respeto, con tolerancia. O sea, y vamos a intentar hacer el intento, por lo menos ese es mi objetivo, por lo menos lo intentamos, de debatir sobre este gran título que tiene una carga impresionante, ¿no? Discurso de odio me parece un concepto que imagino que nuestros flamantes invitados del día de hoy van a tener mucho para explicarnos al respecto del tema y para de alguna manera desasnarnos. Ahí ya está escribiendo el primero y les recordamos que este programa se trata de eso. Mientras conversamos y transitamos el programa del día de la fecha, Juan Manuel Caferata va escribiendo un hilo, sí que consta de 5 tweets aproximadamente, donde desarrollamos los puntos más importantes que tratamos en el programa y después si os gusta compartir lo pueden hacer vía Twitter. Espera, te pido una revisión porque Dale. no sé si está gramaticalmente bien. Arrancamos el programa sobre discursos de odio, ideología y democracia con unas preguntas. ¿Cómo podemos debatir cuestiones como picantes? ¿Cómo podemos debatir? Sensibles, sin caer en el odio. Yo pondría, ¿cómo podemos debatir? No, o sea, ponle que sea una cuestión no sensible. Podés debatir de si mayonesa o ketchup, igual tener un discurso de odio. Yo no puedo debatir con alguien Mayonesa y ketchup. sin caer en el odio, lo lamento. ¿Sobre cualquier tema? Sobre comida, por ejemplo. Bueno. ¿Cuáles son los desafíos que presentan las nuevas formas de comunicación con la democracia? Me interesa. Yo lo que pondría es, y democracia con unas preguntas, 2 puntos. Y podemos construir desde el consenso, me parece... Desde el disenso me parecería mejor. Bueno, sí, ¿no? Ahora que lo decís. Disenso. ¡Upa! ¿Qué te pareció? Me parece espectacular. Yo solo pondría 2 puntos al lado de unas preguntas. Al lado de unas preguntas, No, 2 puntos. democracia con unas preguntas, 2 bien, puntos. bien. Pero eso es, no sé. Bien. Gracias, señorita. No sé, yo soy médica. No sé de letras. Bien. Muy bien. Me dan muchas ganas de presentar a por nuestro favor, primer dale nomás. invitado. Bueno, tenemos a Ezequiel Ipar, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Filosofía por la Universidad de Sao Paulo. Es investigador del CONICET y profesor en el área de Teoría Sociológica en mi alma mater, Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos en la Universidad Nacional de San Martín y el Grupo de Estudios Críticos sobre Ideologías y Democracia de la UBA. Bienvenido, Ezequiel. Tremendo. Un aplauso, bienvenido. Me paro lentamente. Sí, para que la cámara nos acompañe. Que la cámara se fue para arriba. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Pero bienvenido. Mirá ese atuendo. Gracias por venir. Nunca tuvimos a alguien tan Un elegante. lucaso. Sí, yo me siento un poco expuesto así. Sí, no viniste acorde a la ocasión. Perfecto, muy bien. Me temo que puede haber algo generacional y me inquieta, pero... Eso no va a suceder. ¿Lo decís No. por Sol? Porque ella está todo bien, ¿eh? Porque a pesar de esa edad está todo bien. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir, ante todo, por Gracias tu a ustedes. tiempo, hacerte un lugar en tu agenda. Qué currículum tan extenso. ¿Esto te apasiona? ¿Es acaso esta tu pasión? Pero te quiero preguntar eso. Sí. ¿Sí? Bueno, genial. ¿Es acaso esta tu pasión? Sí, perfecto, bien. ¿Querés que pongamos a la gente un poco en contexto en cuanto a información? ¿Qué es el discurso de odio o los discursos de odio? ¿O cómo le explicarías a alguien que no está en el tema, digamos? Bien. A ver, se me ocurren 2 cosas. Sí. La primera, un discurso de odio que finalmente se nos vuelva significativo. No son todos los discursos que la gente dice cuando tiene odio, ¿no? Okay. Me parece que ahí puede haber, cuando estoy con odio y digo algo, eso no es un discurso de odio. Okay. Me voy para el otro lado y tal vez sí es como una cosa... ¿Vos decís odio la emoción? Sí, cuando siento sí, odio. a nivel afectivo, porque está eso en la palabra. Me voy a poner como serio solo Sí, claro. 30 segundos. Todo lo que necesites. Discurso de odio es un término que viene, de algún modo, de las tragedias del siglo XX, ¿sí? El nazismo y lo que llevó al nazismo, el holocausto, el antisemitismo, que produjo agujeros en la conciencia colectiva, que de algún modo
generaron como una interrogación excepcional, que es cómo hacer que esto no se repita, cómo hacer que Auschwitz no se repita. Y de algún modo de esa preocupación por no repetir digamos, lo incalculable de esas tragedias del siglo XX. Menciono esta, pero hay otras, son los totalitarismos del siglo XX también están ahí, los genocidios, de formas extremas de racismo. Entonces surge una preocupación que digamos, tiene una dimensión moral y tiene otra dimensión normativa, porque hay algo con el llamamiento moral a que esas cosas no se repitan. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en términos sociales para generar convicciones de que algo así no se repita? ¿Y qué tendríamos que hacer también en términos normativos? Porque lo que está implícito es que, lo voy a decir rápido, pero hubo una sociedad que acompañó a un fenómeno tan terrible como el nazismo, y hubo una sociedad que digamos, terminó involucrada de alguna manera en algo como el holocausto a los judíos. Entonces, de esa preocupación surge, si vos querés, el significado, digamos, tal vez más que refiere a un sector, a una parte de este concepto, pero tal vez el más grave y el más significativo. Discurso de odio son esos discursos que podrían volver a generar las condiciones de posibilidad como esos tipos de fenómenos. Me encantó toda esa historia previa para llegar a la definición, para poder entender bien. Porque entonces quiere decir que capaz uno no identifica ahora qué es por qué el discurso de odio sería tan dañino ahora, pero nada, sienta las bases para una sociedad que pueda acompañar cosas terribles. Tal vez estamos hablando del caso más extremo y de el significado que tiene menos extensión. No hay, afortunadamente, digamos, no tienen tanta masividad estos discursos que ahora estamos señalando. Ahora, sin duda son los más peligrosos y los más inquietantes, y ahí viene la preocupación. Después, otro significado que tiene que ver con los distintos procesos de ampliación de derechos. Por ejemplo, la discusión por los derechos civiles de la década del 60 y la década del 70, que generan derechos subjetivos, o sea, derechos de las personas a no ser violentadas en su identidad. Pensemos en el movimiento antirracista, lo que se decía de los negros antes de esos derechos civiles, y lo que, una vez que los derechos civiles están establecidos, bueno, ¿qué se puede seguir diciendo de los negros en el espacio público cuando ahora ya no pueden estar sometidos a un proceso de segregación, etcétera? Entonces, los procesos de ampliación de derechos, el caso de las mujeres es el otro. El gran debate, en parte, uno de los grandes debates sobre discurso de odio en inglés, por lo menos hate speech, pasa por ahí. Ahora que las mujeres las vemos de otra manera, porque hubieron cambios políticos y cambios normativos, bueno, ¿qué pasa con eso en el discurso público? Y ahí aparece el que tal vez a lo que no relevábamos como agresivo y como generando un daño, sí lo registramos, y eso también entraría dentro del discurso de odio. Quiero hacer una pregunta, perdón. Sí. ¿Cómo se clasifica, cómo puedo diferenciar yo un discurso de odio de un discurso que se parece, pero no tiene estos componentes que vos mencionás? Digo, ¿qué herramientas puedo tener yo, que digamos, o cualquier persona que nos esté escuchando o mirando, para poder identificar un discurso de odio? ¿Qué elementos sintácticos, no sé? Digo, ¿cómo lo puedo identificar? A ver, ¿hay un detector? Ojalá hubiera uno. Es complejo. No, hay cuestiones como lingüísticas que son bien interesantes, pero les propongo lo siguiente. De vuelta, como un caso tal vez extremo, hay algo del discurso de odio extremo, que es el que en la enunciación vuelve al otro, al que está presentando como un otro, radicalmente insoportable. Radicalmente insoportable. O sea, y en el límite esto significa: mi existencia depende de que vos no existas. Oh, wow, perfecto. ¿Sí?
Y después, la otra pista... Como una amenaza. Claro, vos sos una amenaza, pero una amenaza tal. Por eso de ahí viene el significado un poco de la idea de tolerancia, que es un valor que está... que es el valor que usamos para detectar discursos de odio. Entiendo. Hay algo que tiene que ver con la intolerancia. Y la palabra esa significa soportar, ¿no? Entonces, Claro. el poner al otro como alguien que radicalmente no lo puede soportar puede llevar a que entonces hagas un discurso que legitima su exterminio. Ujú. Entonces, y el otro elemento tal vez es la violencia. Cuando esa construcción que vos haces con el discurso agresivo con un otro, invitás a algo que se parece mucho a incitar a la violencia contra ese otro. Por supuesto, después hay grados menores. Les estoy Claro, poniendo los sí, casos obvio. extremos. La discriminación, otro que es relativamente contemporáneo y que entiendo que en las redes sociales es casi una regla de uso de las redes sociales y es bastante complicado ese tema, es la deshumanización, Ujú. ¿no? O sea, tratar al otro como una cosa, un animal. Un como insecto. Sí, ahí hay pistas para ese detector. Wow, esas herramientas para armar un detector, qué ideal sería, ¿no? Mientras tratamos de construir otros criterios. ¿Te Hablando del imaginas un detector. detector? Sí. Yo estoy seguro que ya existe. Tipo en Twitter, si tuiteas algo, seguro que hay algún detector que te dice esto es discurso de odio, te lo bloqueamos y eso pasa a alguna persona para que lo regule, ¿no? Hay algoritmos que trabajan con eso. Yo sospecho mucho de los algoritmos que usan las plataformas, o sea, las empresas de las ¿En qué redes sentido sociales. sospechas? Bueno, hay episodios que explican por qué hay que sospechar, porque yo creo que tienen esos algoritmos, pero no los usan o los usan de un modo indebido. Ujú. Ah, capaz A medio conveniencia sesgado. de... A claro. estos les bloqueo, pero a estos no, capaz. Inclusive de un modo peor, que podría ser... Lo fomento. Exacto. Ah, Claro. Tal vez el odio genera Claro. enlace en las redes y entonces tal vez mi algoritmo facilita eso que detecté como discurso de odio simplemente porque es algo que, digamos, es algo que está estimulando, que está fogoneando lo que finalmente es mi negocio. claro, sí. Necesitas engage para que la gente vea las publicidades y así ganas plata. Buenísimo. Bueno, ahora sí, ¿seguís queriendo tu detector, Sol? Estoy pensando que sería me imagino en un momento de inteligencia artificial que aparezca un aparato que pueda hacer ping. O sea, ah. hay iniciativas de universidades que son independientes de las empresas. Entiendo. O sea que es algo que se puede y es algo que yo creo que va a tener que haber porque hoy las redes sociales son un océano y hay cosas muy graves que pasan ahí y ese algoritmo y esa inteligencia artificial es necesaria. Fa. Claro, claro. Escribiste un artículo muy interesante que se escribe Fue el odio, publicado en revista Anfibia. Lo teníamos en pantalla, pero veo que ya no Acá está más. Y hay una frase textual que dice, con respecto al intento de asesinato de nuestra vicepresidenta, hay una frase textual que dice: se explica por un proceso social, político, ideológico y mediático muy claro y muy preciso. ¿A qué te referías? ¿A qué te referías? ¿Algo en particular? De vuelta. Fuertes declaraciones. Claro, digo, estamos como en los últimos 10 días donde pasaron Sí. cosas graves y en el contexto de esos días donde pasaron cosas graves, hubieron algunas expresiones públicas de personas que tienen responsabilidad política que claramente, yo no sé si cruzaron la frontera o directamente disolvieron el límite. Entiendo. Hubieron expresiones que entran claramente en la gramática que yo les decía de que es un discurso de odio. Lo voy a decir porque es público y es un diputado que no se arrepintió del tuit que escribió porque todavía lo sigue sosteniendo en sus redes sociales. Pero el diputado López Murphy puso "son ellos o nosotros". Ujú. Eso es casi, si quieren entender la estructura básica del discurso de odio, es esa. El otro no puede coexistir conmigo. Y después hubieron casos donde, de vuelta, acá importa que sean autoridades públicas, digamos, se justificaba la muerte de la vicepresidenta. O sea, se creaba la idea de que había cometido un crimen, cualquiera fuera, que merecía la pena de muerte, y un diputado escribió eso. Y ustedes saben que nuestra Constitución, la del siglo XIX, ¿no? Prohíbe la pena de muerte específicamente en casos de violencia política. O sea, la prohíbe en general y alude a que la cuestión política es especialmente delicada para este tema. ¿Estás diciendo que tenemos diputados que no leyeron la Constitución? No puede ser.
o no la interpretaron como debía ser. O tienen bueno, iba a introducir un concepto. Pregunta, antes, sí, dale. mientras ya estábamos Sí, en esto. sí, ¿Es posible tener un discurso de odio sin darte cuenta? Sí, sí, por supuesto. Y en redes sociales imagino que eso es muy Sí, sí, frecuente. ¿Qué pasa por la cabeza de personas? Porque si esto es así, entonces capaz yo, vos o vos hemos hecho discursos de odio, porque si la persona no se da cuenta y piensa que así es el mundo, entonces yo capaz puedo haber hecho discurso de odio. Sí, y hay muchos elementos de por qué las redes sociales pueden estar, digamos, haciendo posible eso. Porque tal vez en otro, digo, supongamos ahora, ¿no? Comparamos la comunicación cara a cara con la comunicación en redes sociales. Sí, me interesa. Si vos haces un discurso que tiene ese extremo de agresividad, que es lo que acá en principio estamos como... En las redes. No, en el cara a cara, Ah, ok. vas a tener inmediatamente la respuesta Claro. corporal, afectiva, gestual del otro. Va a pasar algo en esa situación de enunciación tuya. Lo que hacen las redes sociales es, digamos, distanciarte de esa respuesta, que es muy importante. La vida social lo fue Claro. la historia de la humanidad. Pero es muy importante también para lo que llamamos discurso. Cuando yo digo algo, lo digo porque tengo un interlocutor, porque quiero involucrarme con ese interlocutor y porque lo quiero sostener como interlocutor. Me parece que las redes sociales te bloquean ese acceso al otro cuando estás haciendo el discurso, entonces pareciera liberar esa desinhibición del odio de un modo en el que inclusive diría otros medios de comunicación digamos, arreglaban esto de otra manera. No es que, por ejemplo, la radio es menos problemática para esto, pero las redes sociales tienen algo específico con eso que me parece que puede haber, sobre todo, generalizado la capacidad y la facilidad para anunciar discursos de odio. Claro, porque vos en la radio no tenías el botón de retweet. Los discursos capaz, alguien decía algo en la radio y lo escuchaba alguna gente y después se terminaba. Es el boca Pero en boca acá en la radio, ¿no? Es el boca en boca y ahí termina. Pero con las redes algo puede masivizarse y viralizarse y está en todos lados y la gente que está de acuerdo con eso reacciona. Esa expresión es curiosa, ¿no? ¿Cuál? Viralizarse. ¿No? La tomamos como algo espontáneo, que bueno, y es un virus, ¿sí? O sea que, nada, me dejó pensando. El viralizarse, todos lo ven como que bueno, algo se difunde mucho, pero también hay algo destructivo, ¿no? En los virus. Y creo que en este momento las redes sociales las estamos mirando también con esta otra cara. ¿Tiene todo esto que estás diciendo, sobre todo esto último, algo que ver con el concepto de sesgo de confirmación? Sí y no, porque... ¿Qué es el sesgo de confirmación? No viniste preparado, Juan. como el circuito que te hace reafirmar tu creencia anterior por la comunidad en la que estás o por la comunidad en la que estás conectado. Fíjate que acá... Yo no tengo sesgo de confirmación, solo me junto con la gente correcta. Si te interpreto bien, pienso que lo trato de... Voy a explicar Dale, con mis dale, palabras, perdón. a ver si entendí. Digo, si de repente mi círculo son 5 personas que pensamos todas igual y yo digo, viste que, no sé, X cosa, y vos me decís sí, porque... y le diste... Viste justo una nota que yo había... O sea, si nos retroalimentamos de nuestro mismo discurso y todo el tiempo vas a tener gente que nos diga sí, tenés razón, o Claro. sí, y... Te vas armando ¿tiene algo que ver con eso? tu propio universo donde vos tenés razón y todos los que te están cerca tienen razón. Sí, algo de eso hay. Y está un poquito en las preguntas que ustedes habían colocado al principio, cómo debatir con otros en una situación Claro, de... eso es lo que a mí me interesa. O sea, más allá de las redes, no sé, a mí las redes me gustan, me divierten, pero no soy de esos que comentan todo, ¿viste? O que se ponen a escribir mucho. Me gusta más el cara a cara, porque ahí tenés esta reacción que vos decís que está bueno tener. Si vos decís algo que le cae mal a la gente y tenés a alguien enfrente, está buenísimo eso, porque decís, bueno, por acá no es.
No sé, capaz Twitter debería ser así filmado. Y Las listo. redes deshumanizan un poco, ¿no? Me parece que hay me da esa impresión. Hay preguntitas en Pará, el chat. Tenemos Perdón. acá una intervención que Sí. nuestro productor quiere hacer y me parece Ajá. buenísimo porque él siempre nos tira Perdón, toda la sí, data. claro, sí. ¿Podemos ir con Rodrigo, por favor? Va, ¿Qué no, tal? sin cámara. Es un ¿Qué tal? ¿Qué un tal? ente. Buenas noches. Yo estoy acá desde la oscuridad. Sordon. Pero hablando de sesgo de confirmación, ¿no sostiene un poco, no es una base de los discursos de odio hablar de qué fue, qué no fue, aunque la evidencia sea real, ese sesgo de confirmación es como el cimiento para ese tipo de discursos? A ver, puede... en parte comparto esa hipótesis y en parte disiento, porque fíjate que en realidad, en general, los discursos de odio buscan como invadir el espacio del otro y se generan más en el roce con el otro, o sea, en por ejemplo ir a tocar lo que el otro considera como sagrado, ¿no? Y eso significa que es alguien que no es que está cerrado y solo lee lo que su comunidad lee, va y lee lo que el otro está escribiendo, sigue a varios que, ¿no? O sea, lee, trata de entender al otro y lo que devuelve eso es este tipo a veces de discursos muy agresivos. O sea, entiendo el fenómeno, pero no estoy seguro de que sea la causa de los discursos de odio, el estar cerrado en una comunidad. Digo, pues, por supuesto que el estar cerrado en una comunidad, esa es la hipótesis de Freud, por ejemplo, es un modo de cerrarse en una comunidad, es plantearte un adversario, plantearte algo que pones afuera, ¿no? Armo una comunidad porque excluyo a otro. Bien, lo que me parece que hoy estamos viendo es, porque eso sería de cualquier comunidad, ¿no? O sea, supongamos la comunidad que, no sé, que le gusta el dulce de leche, que excluye a la comunidad que le gusta la mermelada, supongamos. Y no es de eso de lo que estamos hablando cuando hablamos de discurso de odio, ¿no? No es toda comunidad implica una exclusión y entonces ahí está el odio. Este odio, de vuelta, es el odio de exterminio, el odio de no te soporto radicalmente. No creo que entre la comunidad de los que le gusta el dulce de leche y los que le gusta la mermelada tengan esa insoportabilidad No sé radical. si te metiste en el debate de Team Verano, Team Invierno, pero pues suele haber bastante. Lo pensaba bastante yo en violencia. realidad en como llenar un casillero, ¿no? Ir a buscar argumentos con los que uno coincide, pero tal vez nos los enuncia. Como que hablamos del sentido común, o la gente dice, pero desde otro lugar. O sea, alguien puso en ese casillero, en ese cajón de información, argumentos para validar nuestro discurso. El tema de que alguien puso lo que desencadena estas escenas de odio, ese me parece que sí es un tema interesante. No estoy tan seguro quiénes son los que ponen esos desencadenantes. Capaz que no lo hacen conscientemente ni nada. Qué sé yo. Capaz Debe haber de todo. debe haber de todo, sí. Yo iba a transmitirte unas preguntas de Dale. nuestras redes, que son YouTube y Twitch. Por ejemplo, alguien dice, ¿cómo funcionan los trolls y bots en relación a los discursos de odio? Esa es una pregunta. Digo, ¿son Sí, funcionales al discurso de odio los trolls y bots? Por ser trolls y bots en general Ok. no, porque pueden ser trolls y bots de muchas cosas. Pero si fuera, o sea, si en algún momento, o sea, que esté ese mecanismo, ese recurso, que tiene una parte económica también, ¿no? O sea, ¿quién financia trolls? Ok. Entonces, si ese recurso se pusiera al servicio de discurso de odio, eso sí es inquietante, ¿no? Porque ahí hay un efecto multiplicador que... Virus. sí. Bien. Ay, perdón que te interrumpa, perdón. Tengo ¿puedo unas hacer preguntitas de... Bueno, dale, sí. Ay, Una sola estamos a pregunta. full. Hacemos chat. sí, yo, perdón, chat. perdón. Sí, dale. En el artículo de Fue el odio, vos pusiste que hay una creciente intolerancia y autoritarismo político. ¿Te referías a los últimos 10 días o en general en el mundo? En general en el mundo, en nuestro país, los últimos 10 días, los últimos 6 meses, ¿Hay creciente intolerancia? y sí, o sea, ¿En qué se te basa eso? pongo una escena para el proceso de la toma del Capitolio en los Estados Unidos. Digo, tal vez es, comillas, la democracia más antigua, más sólida, más estable, y tuviste una irrupción de muchas cosas, pero sobre todo
de grupos que sostienen discurso supremacista blanco, racista, que eso entra perfectamente dentro del discurso de odio. Tuviste movimientos de... Pero pregunta, Sí. esta irrupción al Capitolio, Sí. ¿cómo estamos seguros de que eso es una señal de que esto está aumentando y no de otra cosa? Y no podías tener una señal más clara. O sea, Pero capaz porque... hubo un resultado electoral, una parte dice es una ficción, es mentira. Bueno, hasta el momento lo podrían haber discutido. No sé cuántos años tenés, pero recordá en la historia de mucho más larga que esa, que hubieron 5 muertos en esa toma del Capitolio, ¿sí? Que la gente entre, esté cerca de los legisladores con arma de fuego y digan, nosotros no vamos a respetar el resultado electoral, lo vamos a cambiar a través de este hecho que es no se puede definir de otra manera que violencia política. Sí, Bueno, entonces... pero entonces la violencia política está aumentando en base a este hecho. Este hecho es un signo de que está aumentando la violencia política. Claro, es un ejemplo. ¿No? También Sí, es un ejemplo más sí. de una larga bien. lista de Sí. ejemplos históricos. Pero Bueno, por basta eso, de tu pregunta. en la voy con historia la no que- había... No, porque me interesa Perdón, saber, sí. porque si es verdad que hay una creciente intolerancia, Sí, quiere decir que algo estamos haciendo mal, entonces hay que cambiarlo. sí. Pero si no, si antes había más intolerancia y más violencia política... Pero depende entonces- cuándo digas antes, porque acá hay como una discusión que me interesa. A veces cuando se quiere buscar en el tiempo Sí, la magnitud de este fenómeno, entonces, si vos me decís, sí, en los Estados Unidos en la década del 60 había más intolerancia política que ahora, sí, sin duda, pero ahí tenía leyes que claramente estaban al borde de la segregación de una raza, o sea, entonces, claro, exacto. pero vos Justamente. estás en un... Está bien, pero la pregunta es si queremos volver a eso. No. ¿Se entiende? Entonces, Pero justamente... en los últimos tiempos, en la capaz- historia reciente, Sí, estaba consolidado de que el racismo no tenía lugar ni jurídicamente, ni socialmente, ni culturalmente. Si vos tenés un grupo racista que va al Parlamento y dice los resultados electorales no me gustan, que aparte ahí también está el juego de que le está diciendo no me gusta el resultado electoral del partido que sabe que lo vota la mayoría de la población negra de los Estados Unidos. sí. Entonces, si eso vuelve, cuando haces la línea de tiempo, no volvés a la 2010, no volvés a 2000, 1990, ¿sí? 1980. Te vas tan atrás como el peor momento, y en la historia argentina sería lo mismo. Claro, Suele decir- pero pregunta, este grupito que entró al Capitolio, sí. que quieren anular los votos de la gente que vota la población negra, pero la sociedad en general repudió esto. Y si vos capaz, esto no lo sé, pero es una intuición, que si vos ves alguna encuesta que diga, que le pregunte a las personas, ¿usted está de acuerdo con que vuelvan las leyes de segregación? Capaz hace 30 años más gente hubiera dicho, sí, me encantaría que vuelva la segregación, y hoy en día menos. Hace 30 años no. Bueno, 30, 40, 50. Y bueno, pero ahí eso es... Pero entonces bajaba esa voluntad de que vuelva la segregación y ahora está subiendo otra vez. Sí. Esa es mi pregunta. sí, Perfecto. eso. No, y además hay otras formas, ¿no? Nuevas de violencia también que hace 30, 40, 50 años no había. Sí. Como Bueno, podía ser la digital. Terrorismo hubo en los 80, en 70, 80, 90, No, ni siempre hablar. hubo terrorismo y hoy no hay más. Y cuando había terrorismo, siempre el discurso era, sí, hubo un grupito que atacó, pero no nos volvamos locos, no seamos islamofóbicos, no bardemos a Ujú. toda esta gente, porque esto es el extremo. Hmm. Y la mayoría no está a favor de esto. Es terrorismo, no nos dejemos llevar por el miedo. ¿Y no sería más o menos No. lo que pasaría acá? No, No, genial. porque hay encuestas sobre qué piensan ustedes, qué pasó con el Capitolio, y hoy tenés una parte, y ahí sí es el sesgo de la afiliación política, una parte muy significativa de los votantes republicanos en los Estados Unidos, que una buena parte está a favor de esa manifestación y no la repudia. Digo, el expresidente de Estados Unidos no la repudia, ¿Cuál? Trump. Trump. O sea, Pero ¿y los demás? está bien, pero vos me decís, el Partido Republicano, que es la mitad de los votos de los Estados Unidos, hoy tiene un expresidente que no repudia la toma del Capitolio y tiene una mayoría de votantes que va por ese camino. Entonces, Perfecto. ¿es significativo? Es significativo Sí, sin socialmente. duda. Perfecto. Excelente. Sigue el Muy chat. bueno.
Martín nos dice lo siguiente. Dice, da su opinión, ¿no? Y dice, los discursos de odio no existen. Es lo que en la antigüedad se llamaba blasfemia, o sea, contrariar la versión del poder. ¿Qué opinas ante este...? Se ríe. No, No, se ríe, no. Sí. Se ríe. Está bien. Mi respuesta sería no. Blasfemia, perdona, se estará, No, o sea, porque ¿a qué se referencia, perdón? si es como un insulto. Acá no está en juego el poder. Fíjate, yo les decía, discurso de odio era lo que hicieron los nazis contra los judíos y Sí. tiene que ver los judíos qué poder tenían. A ver, Claro. esa es, entra en la ficción del discurso de odio, porque si ustedes recuerdan, digamos, el fantasma del antisemitismo es que los judíos son omnipotentes. Y entonces, en realidad, yo estaba en museos en Alemania, donde cuando uno veía los carteles de cómo era el discurso nazi que preparaba lo que después fue el exterminio, esos carteles ponían a los alemanes como una población débil que le estaba haciendo un discurso a alguien poderoso. Bueno, sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? Sí, sin dudas. Y se repite con otros movimientos o otros... sí, con el feminismo pasa igual, digo, por citar otro ejemplo. Estamos armando el segundo tweet para el cual te vamos a pedir ayuda. Sí, que porque sos la persona... se me ocurrió que podríamos idónea. poner, vamos a trabajar sobre discursos de odio con la definición que nos da Ezequiel. No, gastaste medio Sí, tweet, sí, se te sí. fue ahí. Pone, Sí, sí. Definimos Discurso lo de odio. definimos, sí. Acá hacemos así. Definimos. Dos puntos. Porque ya dijimos en el tweet Perfecto. anterior. Perdón, soy... 2 puntos. Te hablo del Discurso de desconocimiento, odio son... esto es sacado de del resumen de un estudio que hiciste que me pareció buenísimo, que después lo quiero hablar cuando venga Euge. Dale. Bueno, después lo hablamos. Son por si lo querías recomendar. cualquier... O sea, discurso de odio es cualquier tipo de pronunciado en la esfera pública que busque... Apenas no coincidas, corregí, porque Sí. estamos armándolo. Sí, sí, sí. Creo que Sí. se salteó la palabra discurso. A ver. Discurso de odio es cualquier tipo de pronunciado en la esfera De pública. discurso pronunciado, ¿no? Ah, entonces Ah, no para perdón, discurso de perdón. odio. Ups. Sí, Definimos. Es Sí, cual- bueno. para mí, bueno, Ok, ¿para qué dijiste? Definimos. definimos 2 puntos. Cualquier tipo de... Perfecto, cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que busque promover la discriminación. Estoy resumiendo porque son 240 Está caracteres, perfecto. 280. Sí, sí, perfecto. La tenemos- discriminación o violencia hacia una persona o grupo de personas Muchas gracias. en base, ¿se dice en base a? Sí, sí. En base a Sí. su pertenencia a algún grupo Ahí- social. Bueno, En base a su pertenencia a algún grupo social, donde... étnico, corregí. político. Vos en cualquier momento me podés interrumpir. Político, religioso, etcétera. Bien, ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? perfecto, sí. Bien. Y sí, vos lo escribiste. Pongo ¿Estás de acuerdo? Este es el sesgo de confirmación. IPAR 2022. Normas APA. Tenemos... no, iba a decir algo. Hay una pregunta de Violeta en nuestro chat de YouTube que dice, ¿qué función cumplen las religiones frente al odio? Es mi ex. Podés descontestar. Estamos en buenos términos. No, Y aunque no lo estén, igual le podría contestar. No. Bueno, es todo lo que no hay que hacer. Dale. cita tal vez el mejor caso para entender qué son los discursos de odio, y lo voy a contestar breve, pero Sí. en realidad esta misma preocupación que yo ponía en las tragedias del siglo XX, Sí. uno la puede remontar a las guerras religiosas del siglo XVI, del siglo XVII en Europa. O sea, ahí apareció esta idea de, en el contexto de vos tenés la misma religión que yo, somos todos cristianos, pero vos sos protestante de un lugar o protestante de otro. Ok. Ustedes saben que hubieron grandes matanzas Sí. en ese, y en algún momento tuvieron que decir, bueno, si vamos a hacer de la verdad religiosa una verdad estatal, las cosas no marchan para la Ok. convivencia pacífica, y de hecho buena parte de lo que yo le decía, el valor de la tolerancia, viene de esa época. De los tratados de la tolerancia son del siglo XVII, del siglo XVIII, que es tomar una lección de lo que habían sido las guerras religiosas. O sea que históricamente las religiones efectivamente colaboraron en esto que, digamos, es como una capa de lo que hoy decimos que son los discursos de odio.
Claro, buenísimo. Bien. Bueno, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, que es... ¿Ya está lista? Perfecto. Eugenia Michelstein, periodista, licenciada en Ciencia Política, bien ahí, máster en Medios y Comunicación en la London School of Economics and Political Science y doctora en Medios, Tecnología y Sociedad en la Universidad de Northwestern Chicago. En la actualidad, Eugenia es profesora en la Universidad de San Andrés e investiga sobre la interacción entre comunicación política, nuevos medios y participación ciudadana. Ah, es que era muy largo, entonces estábamos... Espera. Hago un levantamiento simbólico porque la cámara no llega a acompañarnos. Y además es tuitera, que para mí es un mejor... Esto supera a todos estos artículos del CV. Bueno, bienvenida, muchas gracias por venir. Gracias por la tu tiempo. invitación. No, por favor. Bien, muy bien. Tenemos ¿Te preguntas. identificás como tuitera? Me identifico bastante como tuitera. Me dicen, por ejemplo, ¿tenés Instagram? No tengo, pero soy muy tuitera. Como quiero aclarar que no es que estoy fuera. Tuitera orgullosa. Claro. Porque hay gente que es tuitera pero no quiere que se mezcle con su vida real. No, soy re tuitera. O sea que un poco vivís en carne propia esto que charlamos, de alguna manera. Sería muy difícil para mí decir que lo vivo en carne propia porque soy una persona de clase media, no racializada, educada, y entonces... Pero sos mujer. Soy mujer, Oh. claro. Entonces uno puede pensar que hay un cierta como animadversión. ¿Sos hétero? Soy hétero. En algunas, por ahora, en algunas discusiones hacia las mujeres, bueno, vos como mujer activa en las redes sociales lo vivirás, pero supongo que para otras personas es todavía más difícil. Entonces, no me gusta la posición de víctima, no sé cómo decirlo. Perfecto. Queríamos preguntarles, aprovechando que los tenemos a los dos acá, y puede responder quien quiera primero, no hay problema con eso. Que si recuerdan, ¿cuál fue su primera reacción cuando se enteraron de este intento de asesinato a nuestra vicepresidenta? Yo no entendí el video. Ok. A mí me mandó el video una compañera de trabajo y no entendí qué pasaba. Y yo al día siguiente organizaba una conferencia, esto es secundario, y me quedé despierta mirando la tele y pensaba todo el tiempo, vamos a hacer este congreso con todo este lío. Entiendo. Y cuando el presidente dijo, bueno, no, mañana es feriado, etcétera, dije, no podemos, ¿cómo lo vamos a pasar todo online? Y recién ahí como que me cayó la ficha. Ok, wow. Como estaba todo el tiempo como... ¿Pero qué? Es muy loco eso. Viendo el video como una y otra, viste que había distintos ángulos. Y después pensé, ¿no? Como mientras cancelaba todo y le decía, nos vamos a ver online a la gente, todo, pensaba, qué bueno que estamos en el universo, en el que mañana es feriado y yo voy a hacer este congreso online, etcétera, y no en el universo en el que esto sucedió. ¿No? Como que estamos saliendo a comprar agua mineral, latas y harina. No. Así que como que eso también lo tenía en la cabeza. Es muy fuerte. ¿Y vos lo viste, o sea, te enteraste en el momento, te despertaste el otro día y lo viste? No, también me enteré en el momento. Sí, un poco la misma reacción, estupor. La escena se fue volviendo más clara con el correr del tiempo, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Al principio era una imagen confusa, después aparecieron tomas muy claras y una pistola en la cabeza de la vicepresidenta. Digo, en general, de un político que está así en un acto, era algo gravísimo. Y efectivamente, yo creo que aparecía el deseo de que no sucedió lo otro, pero en ese momento era inimaginable. La verdad, creo que me forcé por pensar, bueno, qué hubiera pasado y no lo podía pensar. Claro. Pero, digamos, en tu círculo les pasó de que los grupos de WhatsApp se prendieran, hubo como una pequeña revolución de los micromundos y viste esto, o sea, hubo como algo se alteró, ¿no? Algo estuvo en riesgo sin dudas, pero hubo como algo de pudieron dormir esa noche, o sea, todo fluyó chao, mañana es otro día. ¿Cómo fueron sus grupos de WhatsApp? Claro, me imagino que debe haber sido tremendo. Sí, muy activado. No sé, mi grupo WhatsApp como más activo era el grupo WhatsApp de profesores de ciencias sociales. Uy, ¿cómo fue eso? ¿De la UBA? De San Andrés, de San Andrés. Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, y estábamos como todos muy preocupados. Por el Congreso. No, por lo que había pasado.
Y lo que hicimos fue esa mañana, o sea, nos fuimos a dormir eventualmente, habló el presidente, mañana de feriado, y a la mañana empezamos muy temprano. Bueno, no había clases, había que suspender, había que avisar a los estudiantes, a los profesores, etcétera. Pero lo que hicimos fue hacer como, saquemos un comunicado, digamos. Digamos que, bueno, en repudio y en defensa de la democracia, las instituciones, etcétera, y se lo tenemos que mandar a todos nuestros colegas del departamento para que el que quisiera, ¿no? De manera totalmente voluntaria, Sí. firmar o no, y entonces estuvimos gran parte de la mañana. Mientras el Congreso seguía online, quiero aclarar, ¿no? Discutiendo el texto de este comunicado que sacamos y todo. O sea que fue un feriado muy activo en mi caso. Sí. Pero sí, ese fue mi grupo. Tu sí, círculo. sí, mi círculo más activo. ¿Y círculo familiar, por ejemplo? Estaban ¿O de todos amigos? dormidos. De hecho, mis hermanas se despertaron después con la noticia. Tengo un Mira. grupo de hermanas, somos 4 hermanas, se despertaron después con la noticia. Y ahí hablamos, pero esa noche fue más con mis compañeros de trabajo, diría yo, ¿no? ¿Y tiraron alguna teoría, algunos análisis? Los análisis. No, todo con mucha cautela, viste que Está bien, los cientistas está bien. sociales Sí, somos sí. gente cautelosa, como mucha cautela, como a ver qué pasó. Yo tengo una pregunta para hacerles. Obviamente que, bueno, no hay orden para contestar. Ustedes, bueno, ya se saben que esto es algo descontracturado. ¿Creen que es necesaria una crisis social previa al armado de la estructura de discursos de odio? Quiero decir, ¿le antecede siempre una crisis social para empezar a construir un discurso de odio? Es una buena pregunta. O puede ser al revés, Para- digo, el discurso de odio puede anteceder una crisis social. Pregunto, ¿eh? La primera parte Ok. me parece... Más ¿por qué? acertada. Porque si hay una crisis, y yo diría que nosotros estamos en una crisis, dentro de una crisis, dentro de una crisis, Ok. La metacrisis. ese contexto es muy favorable, no solo para que haya discurso de odio, que hay todo el tiempo y no podría no haberlo, Sí. sino para que crezcan en extensión y en intensidad. Y tal vez ahí es cuando los registramos. Ahora lo estamos registrando sobre el límite, pero entonces los contextos de crisis sí favorecen la extensión y la intensidad de esto, y ahí es donde pasan de preocupantes a riesgosos, digamos. Entiendo. Sí, Eh, amenazas, ¿no? ¿Vos Concretas. decís que esto ahora se va a acentuar la extensión y la intensidad de los discursos de odio? ¿O ya llegamos a un pico? No te podría... Igual tampoco estamos para predecir cosas porque... Claro, mañana pasa algo y... Sí. ¿Crees, no sé, cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que tiene que anteceder una crisis social? No, creo Ok. como dijo Ezequiel acá, Ok. el colega, que los discursos de odio siempre están, como no hay un momento en que no haya discursos del odio, lamentablemente, ¿no? Como esta estructura tal vez tribal de pensamiento nos acompaña. Nada, es parte de la interacción humana, diría yo, social. Ok. Pero es verdad que mientras Ezequiel daba el ejemplo de la Alemania nazi, la idea de que no queremos volver a eso, etcétera, bueno, ¿qué pasó antes? Bueno, el Tratado de Versalles, la inflación, las carretillas con marcos, la plata que no valía nada, etcétera. Claro. Entonces fue relativamente fácil para el nazismo y Claro. para un grupo de población buscar un chivo expiatorio para esa situación tan dramática para Alemania en ese momento. Entonces puede ser que en situaciones de crisis, nosotros estamos muy lejos de esa situación en Argentina. Como, Ya me está empezando a claro, no, muy lejos de ir con carretillas, con pesos y todo eso. Estamos realmente muy lejos de esa situación en Argentina, como buscar un chivo expiatorio. Pero sí me interesa, estaban hablando de redes, etcétera. El discurso del odio en Alemania o en las guerras de religión en Europa se extendió sin necesidad de redes sociales. Claro. O sea, con medios de comunicación, las guerras de religión en Europa coexistieron con el surgimiento de la imprenta, y la imprenta fue súper importante en la ¿Y distribución. la radio al principio sí? Y la radio Ya. con el nazismo, pero lo que quiero decir es que no es que el discurso de odio ahora se propaga porque existen las Totalmente. redes sociales, o sea, los discursos de odio existen de antes, y lo que sí pasa con los medios y la mediatización en general es que desde que existe la mediatización, ¿no? Es que expresan lo que ya está en la sociedad. Claro. Las redes sociales Claro. o sea, son facilitadoras A lo de la sumo, divulgación. lo que encuentran los estudios es que se retroalimenta o facilita, Claro. pero que no que surgen en las Perfecto. redes Perfecto. sociales. O sea, la Clarísimo. discusión no es
no hay que Redes sí, centrarse redes no. tanto en redes sí, redes no, sino qué pasa detrás. ¿Qué pasa detrás En la también sociedad. en la sociedad y en todos los discursos de odio que circularon por otros medios de comunicación? Sí. Ahora no hay nadie culpando a la radio, por ejemplo, pero en la matanza entre Hutus y Tutsis la radio fue re importante Claro, como claro. vehículo de discursos de odio. Y Pero lo bueno, que una pasa... herramienta. Lo que pasa muchas veces con los nuevos medios es que se los culpa por todo lo malo que pasa, ¿no? Como pánicos morales. Por ejemplo, Los videojuegos sí, con las matanzas. los videojuegos o antes la música de Marilyn Manson. No, parece gracioso, pero Marilyn Manson no vino a Argentina No. porque tenía una fecha programada acá y lo culparon a la música de Marilyn Manson por la matanza en Colorado, en Columbine. Wow. Y entonces Marilyn Manson suspendió su fecha en Argentina, cosa totalmente como... No había relación directa entre ¿Vos eso. decís que Justin Bieber suspendió su concierto de acá? Y hago una consulta. ¿Hay algo, o sea, una vez instalado un discurso de odio X, como podría ser contra el dulce de leche, pero una vez instalado un discurso de odio, ¿creen que hay o que podemos crear algún dispositivo o algo para o sea, se puede desarmar esa violencia ya ejercida? Digo, ¿se puede ir un paso atrás o se puede de alguna manera me sale Desescalar. sanar, perdón, soy médica, pero me sale, no encuentro otra palabra. ¿Cómo? Desescalar. Gracias, sí. Esa violencia ya ejercida, ¿se entiende la pregunta? Perdón, A ver, hay una interferencia. un comentario sobre eso hoy. Y tal vez vos decís, se puede, en el futuro Claro. podemos estar en otra situación. Yo lo que veo, y nosotros hicimos como algún estudio sobre usuarios de redes sociales, Ah. vuelvo a las redes solo Lo vamos porque- a hablar después, en profundidad. No, pero este es como tal vez un detalle. Lo que nosotros vimos haciendo esos estudios, o sea, con usuarios más o menos intensos de redes sociales, es que probablemente frente a un discurso de odio, sobre todo frente a un discurso de odio intenso, haya la respuesta del lado del público de reprobación, de disgusto, de solidaridad con las víctimas. Después puede venir la indiferencia, la normalización y hay gente que lo aprueba. Vos probablemente frente a un discurso de odio tengas una mayoría que desaprueba de alguna manera. El tema es que todos esos que desaprueban hoy no están motivados para dejar rastro en la Ok, red social. O sea, no ok. dejan texto, no dejan huella en la red social. ¿Por qué? Porque la mayoría te dice, yo desapruebo, pero lo desapruebo moralmente, o sea, en la intimidad de mi conciencia. Muchos te dicen, tengo miedo de participar, tengo miedo de oponerme, tengo miedo de criticar, tengo miedo de denunciar. Y también hay algo como de falta de herramientas. Ok. La gente sabe mucho cómo retuitear, cómo poner like, y no saben cómo denunciar un mensaje que puede tener un contenido. Mirá. Entonces, todas esas condiciones, y yo sospecho de que el dispositivo está un poco sesgado hacia ese lugar, hacia que sea más difícil denunciar, reprobar, comentar con una crítica, que a sumarte, acompañar y aprobar. O sea, quiero decir, en esto sí diría que hay algo que no me convence que sea completamente neutral, de Claro, cómo claro. está, de los botones y las No palancas ponen que el tiene. botón de dislike. Claro, o sea, el botón de quiero denunciar hay que ir a buscarlo a un lugar y el otro está muy fácil. Total. Entonces, hoy es más económico, hasta psicológicamente, sumarte a la bola del discurso de Ujú. odio que a hacer algo del orden de la reprobación. En el futuro eso podría cambiar, pero para mí tendría que cambiar porque los usuarios tienen otra Sin dudas. posición frente a eso y también tal vez habría que pedirle algo a las empresas. Ok. O sea, para desescalar, habría que darle un poco de responsabilidad a las empresas que difunden los mensajes de odio que ya están existentes en la sociedad. Me acaban de dar mi tercer tweet, que Habla solo. va a ser el siguiente. Yo Bien. estuve anotando, viste, como hace poco terminé de estudiar en la universidad, así que todavía tengo fresca la memoria muscular. No hay momento, Bien. no hay momento. Pueden intervenir. Eso, gracias. Perdón por interrumpirte. No hay está bien. momento donde no haya discursos de odio. Stop. ¿Están de acuerdo con esa frase? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Mucha presión. Sí, sí, sí. Pero sí. los No me gustaría estar context- en tu lugar. Pero Como los- rendir un examen oral. Sí, sí, no, esto es peor que un examen. A ver, oral. alumno caferata. No, mentira, capaz un examen oral en FSOC. Pero los contextos de crisis Sociales. sociales Sí. favorecen la extensión o intensidad de los
de los mismos, De porque los- ya dije discursos de odio, ahorrando caracteres. Dale. Por eso, Y ahora podés poner DDO. ajá, cierto. Por eso es importante la desescalada. Quiero poner algo como, ¿juegan las empresas algún rol en esto? Tienen las... ¿Qué sí. les parece? Como me da la Los impresión los de que medios, es como de o los alguien que medios. modere, ¿no? Los medios y, perdón, las empresas juegan un rol porque, voy a dar un Sí. ejemplo. Twitter, por dar una red que yo conozco, o YouTube también, Facebook también, TikTok también. Ok. Tienen un montón de reglas sobre discurso de odio. O sea que realmente tienen como guías y reglas y detectan palabras claves. Ujú. Etcétera. Entonces sí que juegan un rol. ¿Juegan el rol que nosotros como usuarios de las redes quisiéramos? Esa es la otra pregunta. Claro, Pero que claro. juegan un rol. Prueben subir cualquier video de YouTube con una canción con copyright. Se los van a bajar, Ujú. pero instantáneamente, porque el algoritmo de copyright, el algoritmo de YouTube detecta que la canción tiene copyright, que vos seguramente no lo pagaste y te baja el video. Te dice, este video no está... O te dice, disponible. los views que la gente, lo que la gente ve, la plata va para este artista. Como que tienen todo armado. Sí. Entonces, la idea de que las empresas no juegan un rol en la moderación del contenido online es de locos. Sí, Juegan un rol, bueno, lo aprendió Donald Trump. A Donald Trump lo suspendieron de Ujú. Twitter y de Facebook. Bueno, me había ¿Te olvidado. parece bien eso? ¿Te parece una buena movida, mala? No, me parece mal, no me cae bien Donald Trump, pero me parece peor que la decisión de suspenderlo de una red social donde tenía 80 millones de seguidores pase por una persona o un grupito de personas. Claro. Me parece peligroso para quienes no son Donald Trump. Si le pueden hacer eso a Donald Trump, imagínate cualquier usuario. ¿En qué momento de a pasa pie. una empresa privada a decir, bueno, acá yo puedo bloquear a esta persona o no? Es mi empresa. ¿Y en qué momento es tipo, bueno, tengo una responsabilidad social que cumplir de que regular es- el debate público? Claro, es que se escudan en la responsabilidad social. Los argumentos Claro. que dieron Twitter y Facebook fueron de responsabilidad social. Dijeron, bueno, faltan 11 días para el traspaso de mando. Después de que pasó lo que pasó en el Capitolio, creemos que lo más responsable, estoy parafraseando, no me acuerdo exacto los comunicados, es suspender permanentemente. Lo de suspender permanentemente Claro. me parece genial a Donald Trump de esta plataforma. Pero eso no lo decidió un juez, ni lo decidieron los representantes ni los senadores de Estados Unidos, lo decidió Mark Zuckerberg y Jack Dorsey, bueno, o la gente que trabaja con Mark Zuckerberg y Jack Dorsey, con el fundamento de la responsabilidad social. Ahora, ¿es justo eso? ¿Es como quisiéramos que se resuelvan estas controversias? Ellos dicen que tienen un tribunal, ¿no? O sea, Facebook... Pero Ah, después, claro, pero el claro. tribunal, Facebook tiene un consejo de seguridad que está pago por Facebook, entonces Sí. es como, ¿cómo van a contradecir Claro. a la persona que les paga? Pero eso lo revisaron después. Sí. O sea, fue ex post la confirmación del Pero consejo. tirá la pusiste Rodri. la figura del juez y Sí. es curioso eso, que Facebook tenga algo así como una... Porque esa corte o ese tribunal que Sí, armaron eso, sí. es inapelable. Entonces, Facebook Claro. instituyó algo que está por arriba de la Corte Suprema de Justicia. Mirá la que tiró Rodri. Digo, ¿qué pasó después de que suspendieron las cuentas de Donald Trump? No se desescaló la violencia, no bajaron los discursos de odio, la maquinaria siguió funcionando porque de hecho tiene medios, cadenas de medios asociadas a su discurso que aunque él estuviese encerrado e incomunicado, iban a seguir propalando y reproduciendo esos discursos. Se tuvo que crear una app aparte Dos, para dos. dos apps aparte para que toda esa gente vaya ahí. y Igual lo toda escuche a esa Trump. gente no fue, y además hay algo que Donald Trump tenía algunos mensajes que uno podría pensar, porque también la discusión es qué es discurso del odio, qué no, Claro, qué lo sí. decide. Él sabe. Claro, pero igual, de todas maneras, en algunos casos no es que sea tan fácil, ¿no? No, Yo no sé obvio cuán no. cómoda me sentiría con, no sé, Mark Zuckerberg diciendo que es discurso del odio o la Corte de Seguridad. Trump también tenía un montón de mensajes que no eran discurso del odio. Claro, Entonces claro. se puede bajar un tuit, un mensaje, Claro, se claro, puede borrar y no prohibirle el acceso Claro. a sus seguidores. ¿Alguien ay, perdón. sabe qué? Bueno, no, está bien. No, 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 no podemos quedar hablando en esto Sí, ahora. está súper interesante. Ezequiel, antes Antes yo quería preguntarle de- sobre su estudio, porque viste que en Abro Podés Hilo preguntarle sobre su estudio. siempre nosotros Sí. promocionamos
los contenidos que produce la gente que hace. Y acá yo quería promocionar el estudio que hizo Ezequiel y su... ¿Cómo se llama el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo. Ahí va. Fa. Hicieron un alto estudio sobre la percepción de los discursos de odio en las redes sociales. Y explícame cómo fue, literalmente, juntaron personas en un cuarto y le mostraron tweets y les hicieron preguntas sobre eso. Sí. ¿Dónde me anoto? Hay una técnica que sí, creo que usualmente se conoce como grupos focales, focus group. O sea, hicimos eso, es una técnica que para esto funciona muy bien porque vos de algún modo construís un simulacro, pero no de una entrevista de un individuo aislado, sino un simulacro de una interacción en común. Un asado. ¿No? Claro, exacto. Pero con gente distinta, ¿no? Sí, cómo se elige y cómo se pone, esto forma parte de la técnica, pero... ¿Y qué conclusiones llegas con ese estudio? Una se las comenté antes, de las que más me llamó la atención, que es esta, la dificultad que tienen los usuarios para, incluso los que desaprueban, para intervenir, ¿no? Claro. Vos lo llamás los críticos silenciosos. Claro. El otro tema que me parece que está muy instalado, o por lo menos a nosotros encontramos eso en usuarios acá, son usuarios de... Los grupos los hicimos por Zoom, ¿sí? Era la época de la pandemia, en parte también. Es la naturalización de formas muy intensas de violencia en el discurso. Como decir, uno le ponía un tweet que era, digamos, claramente racista y tenía claramente un componente de violencia. O sea, estoy cansado de estos ratas, habría que sacarlos del país, ¿no? De manera poco amable. Y ese enunciado, los usuarios te dicen, bueno, esas son las reglas de Twitter. Claro, o sea, como, y ahí hay un problema. Ahí sí hay un problema, porque si algo de... no digo el discurso de odio más violento y más intenso, pero si algo de discursos de odio importantes, ¿sí? Que sabemos que son discursos de odio, pues, por ejemplo, tienen un enunciado racista que tiene como una incitación a la violencia. Si eso se vuelve regla de juego y regla de uso de la red social, eso es inquietante. Total. Y a mí lo que me sorprendió es que muchos usuarios decían, es regla de uso. Claro. Si querés estar en Twitter, Claro, es como entrar a la cancha. Sí. Fa. Qué Claro, fuerte. es como entrar, Bueno, bueno, en la cancha. Mientras hablaba yo pensaba en las canciones de cancha claro. que se aceptan de Y manera está todo totalmente... o sea, cuando yo iba a la cancha se aceptaban de manera totalmente naturalizada. Tal vez ahora cambió. No. No. No cambió. Pero no sí, es solo Twitter en todo caso, ¿no? Digo, Pero ese es la cancha es el público. El tema es que lo hagan los jugadores. Lo que estamos diciendo es que lo hacen los jugadores. Claro, Son claro. reglas de cómo Claro, se los usa. jugadores. Como si acá lo que estaban diciendo es un jugador que en vez de patear la pelota y de vez en cuando hacer un foul, saca un arma y empieza a actuar Claro. de otra manera. Y entonces decimos, y ahí no está jugando al fútbol. Ok. Eso es lo que yo veo como Y lo problemático. que vende entradas es la situación, es Claro. este juego que vos mencionas, Claro. no el deporte al final, Claro, sino lo claro. otro. Ezequiel, antes de despedirte, yo quería hacerte una pregunta. ¿Crees que puede existir en algún momento una reconciliación, un discurso de reconciliación? Digo, que contrarreste o de alguna manera ponga un paño frío ante ciertos discursos de odio. ¿Puede existir eso? ¿No puede existir? No sé si reconciliación es la Ok. palabra más adecuada. Lo que sí diría es que, y un poco en la línea de las preguntas iniciales que ustedes tenían, yo creo que hay que tratar de llegar a un lugar en el que uno entienda que competir por una determinada idea, luchar, inclusive tener una enemistad manifiesta con el otro, no debería llevarnos a dar un paso más, que ese es el que a mí más me preocupa. Y el paso más sí es la del otro como un insoportable radical al que hay que exterminar. Y me parece que hoy las redes sociales no tienen ese límite. O sea, inclusive al que es un enemigo muy fácilmente se pone este mensaje de, bueno, hay que exterminarlos. Por eso un diputado de la Nación usó voy a hacer como una provocación pero hay algo de la gramática de Twitter en el tweet de López Murphy, ellos o nosotros. O sea, hay algo que un diputado diga eso públicamente, yo no sé si hubiera dicho eso en otro medio.
Habría que hacer un análisis de discurso de los diputados histórico, pero Bien. mueran los salvajes unitarios, estaba posteado en toda la Confederación. Mirá dónde. Claro. Es lo que yo digo. Vamos a. Claro. Antes o Viva el Cáncer, está en una Sí. pared. Las ¿Y páginas. eso? ¿Viva el cáncer? ¿De dónde es? De cuando Evita está enferma, Ah, había uy, sí, pintadas what the fuck. con Viva el Tremendo. Cáncer, en la pared, digo, no es que requirieron que crearan, no es que dijeron, che, no vamos a decir nada hasta que no creen Twitter y podamos decir cosas horribles. No. Pasaba por 5 CMs, los asesores. Claro, totalmente. Bueno, Ezequiel, qué grato fue tenerte, Muchas conocerte, gracias. pero también escucharte. Yo personalmente aprendí muchísimo de lo que comentaste. Seguramente toda la gente que está en el chat también. Hay muchos comentarios después si querés. Se armó un debate. Se armó un debate si Bien. están ahí hablando. Me andás gusta. a ver. Muchas Está muy bien. gracias. No, gracias a vos Disfruten la y charla. gracias por venir. Hasta luego. Gracias. Nos despedimos con un aplauso Un gusto, Ezequiel. amoroso. Wow. Bueno, Bueno. y estás vos. Nosotros te queríamos preguntar, ahora vamos a hacer una entrevista más deep. En las redes, esto va a ser mucho sobre redes porque, primero que el programa se llama Abro Hilo y referencia directamente Sí. a la red del pajarito, y los tres estamos bastante presentes en redes. ¿Qué opinás sobre el uso del humor cuando suceden eventos así tan sensibles? En principio creo que muchos usamos el humor en estos casos como manera de descomprimir, ¿no? En general, piensen en los chistes en los velorios. Sí. Nadie va a un velorio a hacer chistes diciendo me voy a reír del muerto, de la No. muerta. Uno va a un velorio a acompañar a la gente. Entonces, si los chistes ahí surgen como una manera de descomprimir una situación muy difícil. Entonces, generalmente pienso que el humor también se usa para eso, para descomprimir. Entonces, siempre está el límite, bueno, cuando el chiste es desubicado, ¿no? Claro, claro. En un velorio o en Twitter también. Pero en principio no estaría en contra del humor en estos ¿Puede casos. ser que el humor sea como un móvil para dejar ahí entrever o destilar un discurso de odio? Uy, muy Digo, a eso creo que, claro, Sí. como que lo enmascara de alguna manera. Sí, bueno, hay un montón de chistes que se están riendo de alguien y no con alguien. Lo que pasa es que no necesariamente todos esos chistes son discurso de odio. O sea, yo Ok. puedo hacer chistes riéndome de alguien sin que eso sea que quiero su exterminio o su desaparición. Entonces, me parece que no asociaría el humor sobre un grupo social o étnico, una orientación sexual con discurso del odio. Claro. Aunque no me gusten esos Dependiendo chistes, del chiste. claro, dependiendo del chiste y dependiendo también de la circunstancia en la que es enunciado, como no todo ni en la vida real ni en las redes sociales es literal, Claro, ¿no? sí, Como ahí muchas veces vemos la denotación y no vemos la connotación. ¿Me decís la diferencia entre las dos, porfa, que cursé comunicación hace No, años? denotación es lo que dice un mensaje tal cual y connotación es lo que el mensaje en realidad uno puede leer, connota ese mensaje. Entonces muchas veces algo que uno podría... Si yo ahora tuiteara, por poner un ejemplo, mueran los salvajes unitarios, Claro. obviamente es un chiste, no existen los salvajes Claro. unitarios. En este universo no tendría peso eso. No tiene ningún peso eso, ¿no? Ok. O voy a dar otro ejemplo que me llama mucho la atención cuando a veces miro Canal Volver. Las caricaturas de varones gays hechas por actores presuntamente héteros, que ahora me resultan muy chocantes, Sí. pero que en ese momento eran vistas como humor. Era como tipo el tío gay de la familia, una cosa muy exagerada, Huguito Araña, por ejemplo. Y ahora a mí me resulta eso muy ofensivo. No discurso del odio para nada, Claro. pero no me parece discurso del odio, pero me parece ofensivo. Y en ese momento era humor para toda la familia. Estamos Qué hablando loco. de programas que salían, no sé, los Benvenutos, los domingos a la 1 del mediodía. Para vos, hoy en día, ¿qué hay algo que estemos haciendo así que en 20 años van a decir, Dios? Ay, ¿por qué hacíamos, hacíamos eso? ¿Por qué nos reíamos Sí, de exacto. eso? Sí. Por ejemplo, no sé, los chistes que pasan por los grupos de WhatsApp, por ejemplo. Bueno, que ya No, algunos yo digo, para esto es demasiado. algunos ya nos damos cuenta ahora, ¿no? Sí, sí. Como es difícil saber, porque en ese momento nadie decía, vamos a hacer este chiste para que en 20 Claro, años claro, no.
las señoras se horroricen viendo de lo que se reían, ¿no? Como entonces es medio difícil decir eso. Una vez una amiga vegetariana me dijo, en 20 años la gente no va a poder creer Exacto. que comíamos carne todos los días. Va a ser como increíble. Pero mi amiga es vegetariana, entonces... Igual yo no soy vegetariano y Hay pienso un lo mismo. confirmación. Quería preguntarte, hay un concepto que creo que, o sea, me gustaría que nos definas, digamos, dentro de tu área, digamos, que es de clickbait, o no sé si lo estoy pronunciando Sí. bien. Sí. ¿Por qué lo mencionás? Tenés un libro, ¿no? Que es La brecha de las noticias. Sí. ¿Es cierto esto? Bueno, y ahí que desglosás un poquito este concepto. ¿Qué significa, digamos, para las personas que no estamos en el universo, digamos, de la comunicación? O... Bait es carnada, literal. Perfecto. Entonces, clickbait es una carnada que te lleva a hacer click, como si fuéramos pececitos que tipo vemos la carnada y nos Perfecto, pescan. sí. Claro. Entonces, el clickbait son las noticias tipo, ¿qué le dijo la ex de Ah. Paul? Ah, y claro, pero no te dicen qué dijo, ¿no? Como claro. el misterio. La misteriosa enfermedad de Justin Bieber que no le permite venir a Argentina. ¿Cuál será? El gorilismo. Claro. Entonces, todos esos titulares que no te terminan de decir nada y que como que te venden algo, pero no es clickbait, porque lo que quieren los Entiendo. medios es engagement, ¿no? Total. Lo que Claro, decíamos, sí. como que Vender cliques, que lo publicidad, eso. mires, Claro. que entres a su página, etcétera. Todo eso es clickbait. Pero no necesariamente refiero a discurso del odio, algo que me parece interesante es que muchas veces el discurso de odio no es fácil de definir o de interpretar, etcétera, porque muchas veces lo que hacen, hay una palabra en inglés que es dog whistling, que es tipo el discurso para el perro, ¿no? El silbato para el perro. Entonces, que son cosas que la comunidad reconoce como discurso de odio. Están hablando de un grupo étnico que nos cae mal o un grupo social que nos cae mal, pero el resto no. Entonces el dog whistling también es eso. Vos no te das cuenta que están hablando, por ejemplo, de los afroamericanos en Estados Unidos, pero están hablando de los afroamericanos. Perfecto. Entonces- Cuando dicen, por ejemplo, en el barrio de Harlem Sí, subió la inseguridad. claro, y hoy sí, ahí sí, viven sí. los afroamericanos, entonces Claro, por eso. está hablando de eso. Claro. Hay que poner policía en Harlem. ¿Qué Claro, están diciendo? claro, Como claro. en realidad que ese barrio es imposible, no se Claro, puede claro, estar claro. ahí. Pero digo, Muy bueno. muy dentro bueno. de, o sea, en la temática discurso de odio, este efecto clickbait, Sí. soy muy mala con el inglés, por eso me da como un poco de Pero lo dijiste vergüenza perfecto. pronunciar. Perdón. Este efecto clickbait, o sea, colabora, me parece, ¿no? Como digo, ¿hay algún tipo de... Vos decís, o sea, estamos suponiendo que la gente frente a discurso del odio cliquea más, hay más engagement. No es obvio que sea así. Ok. Los tweets o los mensajes positivos, agradables, también generan Perfecto. mucho engagement, así que no es obvio que el discurso... De hecho, si uno mira el timeline de Donald Trump cuando todavía estaba disponible, sus discursos, por ejemplo, felicitando a los que habían ganado el Super Bowl o hablando Claro. de los astronautas, Muchos tenían likes. más engagement que lo que decían, no sé, esto es increíble, que Mike Pence era el vicepresidente, no certifique esta elección, bla, bla, bla. Entonces yo no estoy segura de que esto se podría analizar perfectamente. Claro, ¿eh? claro, Uno claro, podría fijarse qué tweets genera más engagement. En general, a las personas nos gustan las cosas lindas, agradables. Twitter es muy poco representativo de la población en general. Instagram es una red social mucho más exitosa, TikTok también, y si uno entra a Instagram y TikTok, lo que más ve son Videos de bailes, Milei. gente linda, sí, pero ínfimo, baile, gente linda, sí, sí. comida, tostadas Comida, con palta, comida. café. Comida, siempre. Sí, entonces como que yo diría, ojo, que no tomaría... Cuerpos. No, cuerpos también, lindas. Sí. No tomaría, o estetizados, Sí. no tomaría Twitter como la regla de todas Claro, las redes Y los sociales. medios, más de comunicación más masivos, que no, digamos que tienen redes sociales, porque como cualquier medio Sí, sí. tiene una red social que apoye, pero digo, ¿crees que desde ahí también hay clickbait? Digamos, Sí, o hay- los medios Perfecto. hacen mucho clickbait y está toda esta idea de que las buenas noticias no son noticias, ¿no? Como que Perfecto. para hacer noticia tiene que ser una mala noticia. Y también los medios, algunos tienen una orientación política clara y entonces intentan apoyar esa orientación política que tienen. Digo, de
diríamos, de los dos lados de la grieta a través de sus posteos, sus conductores, etcétera. No lo ocultan, no Claro. siempre son neutrales, ni pretenden ser neutrales ni objetivos. Entonces, me parece que ahí, no digo que incurran en el discurso del odio, no, solamente que muchas veces lo que es negativo, la crítica, etcétera, porque ¿qué hace? Eso fideliza a tu audiencia más clara. Claro. Voy a darlo con un ejemplo de Estados Unidos. Fox News tuitea para los republicanos trampistas, o sea, produce para los republicanos trampistas. Entonces, no va a poner mensajes pro-demócrata, pro-Biden, porque pierde a su grupo. Totalmente. Entonces lo hace para fidelizar, no necesariamente el discurso del odio, pero el discurso que critica a los demócratas y que ensalza a los republicanos, le viene bien a Fox News para mantener a sus seguidores, a sus usuarios, a sus audiencias involucrados. Entonces, la audiencia, digamos, cumple un rol fundamental también en retroalimentar al medio que planta el discurso de odio, digamos, de alguna manera hacen el clickbait, bueno, ustedes me entendieron, perdón, hacen este cliqueo y también de alguna manera, digo, incluso hasta me animaría a decir que incluye el concepto que definíamos antes de sesgo de confirmación. Digo, si es la misma comunidad la que está cliqueando, la que está comentando, la que está likeando, la que está diciendo, muy bueno esto que escribiste o lo que sea, digo, se sigue retroalimentando ese discurso. Digo, las audiencias tienen un rol pasivo o activo, es la pregunta, ¿no? Las audiencias tienen un rol súper activo. Perfecto. Súper activo, Sí. pero diría que las audiencias de estos canales, de Fox News, pero también de los canales Sí. de cable de acá de Argentina, Sí. son ínfimas. Estamos hablando de 2 puntos de rating con toda la furia, entonces no son representativas. Hay Ok. mucha más gente mirando el programa que van a cantar, Claro, que creo que hay claro, claro. dos, diciendo cómo me gusta este chico, cómo me gusta esta chica, qué bien que canta, o bien Mau y Ricky, o bien La Sol, o bien lo que sea, que gente diciendo odio a los políticos, la casta o lo que sea. Como la mayor parte de la gente quiere ver gente cocinando, cantando, novelas turcas. Digo, las novelas, las latas turcas de 3 años que valen 2 mangos tienen más rating que un programa de noticias. Claro. Como para ubicarnos un poco en las audiencias, porque si no parece que estuviéramos todos pendientes y tuiteando. Eso no sucede. Como realmente hay poca gente en Twitter, de la gente que está en Twitter, pocos hablan de política y tal vez más están hablando de el programa del canto o el programa de Sí, los sí, cocineros. Y entonces no quiero que pensemos que esa minoría representa a toda la Argentina. ¿Tiene algo que ver esto que estamos hablando con el concepto de noticia fusión o noticias fusión? Sí, las audiencias activas tienen que ver, el concepto de noticia fusión dice, nosotros no nos informamos ya de una sola manera o ni siquiera de una sola manera a la vez. Uno podía pensar, no, bueno, antes la gente leía el diario a la mañana, escuchaba la radio en el auto o el transporte público, miraba la tele a la noche. Ahora hacemos todas esas cosas al mismo tiempo. Claro. Mientras estamos en TikTok, tenemos la tele prendida, Y estamos nos con el llegan celular. noticias por WhatsApp, Sí. las comentamos con la gente con la que tenemos grupos de WhatsApp, etcétera. Entonces, en este ecosistema de noticia fusión, las audiencias son activas en elegir qué quieren ver, cuándo lo quieren ver y también qué quieren no ver. Antes los noticieros medían más. No sé, Mónica y César clavaban 25 puntos de rating. O sea, Los conozco. es sintomático que ahora no haya ningún noticiero así, ni ninguna pareja de pareja no porque sean parejas, sino en el se sentido entendió, sí. ninguna pareja de conductores de noticieros que tenga ese tipo de reconocimiento, público, popular en la calle. Entonces, las audiencias son activas en qué quieren elegir y muchas veces no quieren elegir noticias. Obviamente, cuando fue el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, todo el mundo, mucha gente estaba mirando noticias, viendo qué pasaba, etcétera. Pero excepto esos momentos críticos, álgidos, la mayor parte de las personas construyen su dieta informativa de otra manera. Tengo otra pregunta para hacerte. Juanma está, Encantado. sí, encantado escuchándote. Y obviamente yo Es como también. leer tus tweets, pero en la vida real, en 4K. En 4K, claro, en 8K. Ahora ya es 8K. Quería preguntarte, ¿considerás que hay distintos tipos de audiencia? Es decir, o la audiencia es una masa homogénea, o hay una heterogeneidad que permite, digamos, hay audiencias más susceptibles a distintos discursos en medio enmascarados, hay audiencias un poco más que tienen otras herramientas o mejor preparadas para leer ciertos discursos de odio y no reproducirlos o no hacer clickbait.
Las audiencias son súper heterogéneas y lo que permite este ecosistema de medios, o sea, de noticias y también de entretenimiento, es como que cada uno puede elegir la dieta mediática que más le copa, que antes era más difícil. Cuando yo era chica había 4 canales de televisión en mi casa y a las 7 había noticias. Como no había una discusión porque no importa el canal que pusiéramos, había noticias. Tremendo. Ahora hay, no sé, infinitos canales de televisión. Pero hay de gente redes que, también, claro, o sea, hay TikTok gente es un que canal. ni tiene cable en su casa y entonces usa plataformas y entonces su información es tal vez pone en el streaming un noticiero o nunca pone en el streaming un noticiero. Y a mí me parece como medio raro pensar que las personas son como tábulas rasas que cualquier cosa que ven ya se lo creen. Pero pregunto, perdón que te interrumpa, pero dentro de la audiencia hay... me refiero a si hay alguna diferencia, digamos, con respecto a la edad, al género, digo, algunas subcategorías. Mira, no con discursos del odio, pero hicimos un experimento en 2019 con un grupo de colegas en el Centro de Estudios de Medios y Sociedad con noticias falsas. Okay. Y hicimos también entrevistas. Y en las entrevistas mucha gente hablaba mal. Decía, mi mamá se cree cualquier cosa, mi abuela se cree cualquier cosa, mi tía se cree... Siempre aparecía el lugar de la mujer grande, hay mucho sexismo, hay mucho... ¿Se cree cualquier cosa? Se cree cualquier cosa. ¿Tipo de lo que venga en la televisión? Sí, y lo que ve en WhatsApp también. Me reenvía cualquier cosa, como suspende el juicio crítico. Mucho hablando de la mamá, la tía, la abuela, Claro. ¿no? Como ese grupo de señoras. Okay. Uno me dijo, yo la llamo las señoras con celular, nos dice un entrevistado. Y después les hicimos una encuesta y en la encuesta había un experimento y nos fijamos si la gente reconocía o no las noticias falsas. Claro. Y no había diferencia por edad o por Claro, género. no. Pará, y por, supongo que por signo político tampoco. No, tampoco había diferencia. Pero había una tendencia de los que, justo fue en 2019, así que lo puedo decir, de los que habían votado a Macri, de crear más las noticias que favorecían a Macri. Y los que habían votado a Fernández, de crear más las noticias que favorecían a Fernández. Claro, por eso. O sea que ambos signos, no es que tipo, la derecha se cree todo lo que dice TN y la izquierda, Es parejo. Pero en términos de edad y de género, era parejo. Ok. Pero igual existe esta idea, específicamente con WhatsApp, ¿no? Señoras con WhatsApp que reenvían cualquier cosa, reenvían cualquier cadena. Y después eso nosotros no lo vimos en los experimentos. Igual eso también es parte de los viejismos, ¿no? Sí, También sí, de sí. de Sí, pensar que las personas de tercera edad o adultos mayores no entienden nada. Digo, es parte Total. de otro capítulo aparte. Total. Pero bueno, me interesaba saber si había como algo vinculado a eso. Espera, tengo una pregunta. Porque acá alguien en el chat muy correctamente dijo, cuando estábamos hablando sobre qué nos muestra TikTok, yo dije que a mí me mostraba videos de Milei. Sí. Y esta persona pensó que yo estaba mencionando a alguien desprestigiándolo, pero no hice eso. Dice, los carpetazos a Milei y decirle nazi, ¿no es odio? Acá no pasó igual, ¿no? No, O sea, acá no se están pasó, refiriendo- pero listo, es por verdad las que dudas. hay gente que le dice nazi a Milei. Sí, o sea, ¿qué es discurso del odio? A mí me pareció genial todo lo que decía Ezequiel, pero yo pensaba, qué difícil bajarlo a la tierra, ¿no? Claro. Como, qué difícil terminar de definir en cada caso qué es Sí, sí. discurso Porque del una persona te odio. va a decir que sí lo es y otra te va a decir que claro, no. y que no. Hay una tuitera, Micaela Lipson, que dice, ahora estamos todos hablando de Hitler y pobre no se puede defender. No, Como, bueno. La amo. me pareció muy bueno eso. No, buenísimo, buenísimo. Entonces, como, por un lado uno piensa, no necesariamente sea discurso del odio, pero definitivamente es agresivo con Milei. Claro, claro. O sea, más allá de que sea o no discurso del odio, es justo, es una Bueno, no sé. representación justa de sus ideas, decirle nazi Claro, a Milei. exacto. Que yo sepa, Milei no hizo declaraciones contra los judíos, ni contra los gitanos, ni contra ninguna etnia en particular. Entonces, más allá de que sea o no discurso del odio, me parece una mala representación de sus ideas. Uno de Milei puede decir que es libertario. Y que no es nada, no es Sí, ningún sí. insulto ni nada. Que no es es un como decir insulto. socialista. No es ningún necesariamente peyorativo. para que uno piense, no son los términos en los que quiero discutir, tiene que ser discurso del odio. Muchas veces Claro. uno puede pensar, estos no son los términos en los que quiero discutir. Voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana. Chocas el auto. A mí hace mucho que no me pasa, pero cuando empecé a manejar me pasaba. Se baja un señor muy enojado y dice, hija de puta, y yo tipo, pará, no te quería chocar el auto. Claro, ¿Te imaginas? claro. No es la situación en la que quiero estar. Charlemos amablemente, nos pasamos los seguros.
nada, la vida continúa. Eso es una interacción saludable. Necesitamos más de eso. Claro, que una interacción no sea lo que nosotros esperamos, no significa que sea discurso del odio, o que uno no le pueda decir al otro, che, pará. Sí, sí. O sea, no sé, un insulto puede no ser discurso del odio y uno puede pensar, no quiero discutir o no quiero hablar en estos términos, aunque no sea discurso del odio. ¿Crees que los Exacto. medios, los masivos de comunicación, podrían revertir de alguna manera algo del clima actual? Voy a hacer un homenaje al Twitter de hace 5 o 6 años, o incluso 10 años. Hay una frase que era ven que seamos buenos entre nosotros, ¿no? Y entonces yo a veces pienso, ¿cómo queremos hablar entre nosotros? Y sería bueno que los medios, por decir alguien, pero cualquier persona con una cierta responsabilidad en el discurso público piensa, seamos buenos entre nosotros. ¿Queremos hablar así entre nosotros? ¿Nos queremos tratar así? Entiendo que en algunos casos la discusión pública se pone álgida, lo entiendo. Pero no tiene por qué ponerse. Bueno, en algunos casos las pasiones... Claro, las pasiones, sí. pero bueno, habría que eliminar, o por lo menos si querés llegar a algo y no querés solo discutir para entretenerte, podés dejar las pasiones de lado, que son animales. Sí, claro, pero lo que quiero decir, no creo que tal vez no sea posible en todos los casos, pero en muchos casos uno puede pensar, estos son los términos en los que quiero discutir con Claro. alguien sobre cualquier tema. Imagínense en una reunión de consorcio, No. como por ejemplo... No me las puedo imaginar porque alquilo. Rodri, quería ¿podemos- intervenir tenemos con que hacer el un cuarto? dato. Sí, dale, atención. Hablando del ejemplo que planteaban recién, digo, cuando se estudia comunicación, creo que hasta en la secundaria se habla del emisor, del receptor y de cómo circula el mensaje. Si lo traspolamos a lo que es el discurso de odio, hay de uno de los dos lados más potencia para preparar ese discurso y hay una recepción y vuelve ese mensaje. ¿Se estudia eso también? Digo, ¿se puede cuantificar en ese circuito quién tiene mayor poder para propalar o para difundir ese tipo de discursos? Digo, ¿hay una maquinaria aceitada como para difundirlo? O sea, hay discurso del odio. Si alguien que no tuviera ningún seguidor en Twitter publicara son ellos o nosotros, igual sería discurso del odio. Lo que pasa es que Claro. no llegaría a nadie, es alguien sin seguidores, ¿no? Entonces, lo que uno puede pensar es que hay gente que tiene más capacidad de llegada y que a veces puede usar esa capacidad de llegada para emitir discurso de odio, discursos altisonantes, insultos, descalificaciones. Digo, no todo esto es discurso del odio, igual no está bueno, para decirlo de alguna manera. ¿A vos te parece buena la definición que hizo él, la de que el odio es cuando no podés tolerar su existencia, es una amenaza? Sí, a mí me parece una buena definición de discurso del odio y al mismo tiempo pienso, bueno, como que hay casos medio finitos, ¿no? El de López Murphy, ellos o nosotros. López Murphy tuiteó eso antes del Sí, intento antes, de asesinato, porque Sí, si no sí. parece que lo hubiera tuiteado No, después. O No, sea, eso si lo ya hubiera sería tuiteado después yo ellos. hubiera sido No. cualquier cosa. Igual que sea antes del episodio también le da una Es medio, entidad. le da una épica pero no medio se estaba rara. refiriendo a eso, No, se no, estaba claro, refiriendo no. a eso. Por eso de vuelta vuelvo a lo de denotación y connotación. Sí, Entonces, totalmente. uno, pensemos ver el discurso del otro en su mejor luz. Esto es algo como Claro, muy tibio. Claro. ¿Qué quería decir? Quería decir, o gobiernan Claro. ellos o gobernamos nosotros. Sí. También lo usa un poco como para sus seguidores, ¿no? Como para Sí. decir, miren qué malo que soy. Sus Sí. seguidores no en el sentido de Twitter, en el sentido de No, sus de votantes. ganar las elecciones. De ganar las elecciones, etcétera. Es como una competencia a ver Sí, quién... llega más lejos. Con Pato Bullrich. Sí, pero también las cosas, por ejemplo, que Cristina dijo de Pato Bullrich, que no son discurso del odio, pero sugerir No, que claro. tu contrincante es borracha tampoco Claro. está copado. No. Aunque no sea discurso del odio, digo, no es discurso del odio, pero no es algo que querríamos que se generalice en el discurso público. Entonces, me parece que lo que pasa ahí es que determinadas personas tienen más responsabilidad institucional que otras. Claro. Un diputado, un periodista con un programa o una periodista con un programa de televisión. O sea, voy a dar un ejemplo de vuelta que no tiene que ver con el discurso del odio. ¿Por qué está mal que Viviana Canosa hace que tome dióxido de cloro en cámara? Porque tiene un montón de gente viéndola y es una irresponsabilidad. Entonces, está mal también que alguien ponga en Facebook, me estoy tratando con dióxido de cloro, pero va a llegar a muy poca gente. Cuando Claro. lo hace alguien que tiene la responsabilidad de tener un programa de televisión, es mucho más peligroso. Entonces, lo que yo pensaría es no tanto en poder, sino en responsabilidad.
Sobre eso vamos a escribir el cuarto tuit. ¿Te Dale. parece? Me parece Acá importante. Pablo A ver. Coronel dice, odio la inflación, tengo discurso de odio a la inflación. Same. Vamos al cuarto, entonces. Obviamente, interrumpí cuando quieras. Que el ¿Pero de cuarto qué viene vamos con a todo. poner acá? ¿Qué considerás que, o sea, veníamos con en qué momento podía haber un discurso de odio? Digo, si podían no estar, perdón, voy a toser. Perdón. Perfecto. Bien, veníamos en ese plan, ¿no? Así que, ¿qué te gustaría agregar en este cuarto tuit de este ¿Qué te hilo? parece que sería importante comunicar a la sociedad? Ujú. Seamos buenos entre nosotros. No, Sven, lo que diría es pensar cada uno desde su lugar de responsabilidad, puede ser como ciudadano, ciudadana, como vecino o vecina, como maestro, maestra, docente, en mi caso en particular, en qué términos queremos dialogar, discutir y disentir también. O sea, no significa que en todos los casos nos vamos a poner de acuerdo, pero pensar cómo nos queremos tratar. Puede ser en formato pregunta. Sí. sí. Ay, Eh, yo solo tengo preguntas, tengo yo- que decir. Same. Y de eso se trata este programa. Bueno, cada uno, desde su lugar de responsabilidad o rol institucional, le agregué. Claro, me porque gusta lo de rol institucional, me gusta lo de rol institucional. Cada uno deberíamos pensar en qué términos discutir o disentir. Bueno, Sí. ¿Cuál es más fructífero? ¿Cuál es el camino más fructífero ¿Cuál es, de una. cuál es para vivir juntos? para vivir en sociedad? O convivir, Sí, convivir. Solo queremos convivir, Convivir, queremos este- que no nos peleemos. Convivir en nuestras diferencias. Sí, exacto. Eso es lo importante, aprender Sí. a convivir con las diferencias. ¿Cuál es el camino para convivir con las diferencias? Yo creo que está bien. Va, no sé, ¿le querés agregar algo No, más? me parece que los Yo expertos creo son que ustedes. más le agregás. Yo creo que está lindo así, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Gracias. Esa. Es Ugemich, ¿no? Ugemich, Ugemich. Y Ezequiel tiene Twitter, ¿sí, no? Sí, No lo sí, sabemos. lo había visto. Ezequiel era Ipar. Y par, con I Uf, latina. cualquier cosa escribí. Ezequiel Ipar. Ay, no, espera. Bueno, voy a tener que buscar el arroba. Después lo buscará la producción. Yo me encargo de estas cosas. Bueno, Euge, ¿qué decirte? Gracias por habernos visitado. Espero que tu paso por Abrohilo te hayas sentido cómoda. Súper, Gracias por súper. todas las ideas y preguntas que nos dejaste. Solo Fue- ideas, solo preguntas. Gracias por las verdades que Ninguna nos transmitiste. certeza. Todo Tal lo que cual. dice Euge es la verdad. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Sol. Un gusto. Y nos vemos en Twitter. ¡Esa! Dale. Nos Aplauso vemos para- nos paramos de a pacíficamente. poco. Lo aclaramos. Nos paramos para que nos acompañe la cámara y la despedimos con este aplauso. Ay, me tengo que ir ahora. Muy bien. Adorada ella. Adoradísimo. Adorada. Vamos a ese término. Adorada. Bueno, Vamos que todos se cruzan en la cámara. Bien. lo logramos. No, Arre, no, solucionamos estaba a punto el de- problema del discurso de odio. Nos queda un quinto tweet con una conclusión. Hay demasiada Bueno, interferencia, por eso. Nosotros nos propusimos, cuando empezamos el programa, nos propusimos encontrar una manera de poder hablar con quienes piensan distinto, comunicarnos mejor y tener herramientas para ello. ¿Sentís que las encontramos? Sí. ¿Cómo vas a salir de este programa vos? A mí me A hablar parece- con tus ¿Cómo voy a amigas que salir? piensan Con una distinto. hipoglucemia porque tengo un hambre tremendo. Espero voy a salir en silla de ruedas porque tengo hambre. Espero que nuestros fans nos manden acá a TV Pública, nos pueden mandar unas empanaditas, algo que se armó ahí, se picó están debatiendo. La verdad que prefiero dejarlos ahí tranqui debatir. Es como que entré a una sala donde veo a gente debatiendo y digo, chao, bueno, vengan un rato. Sí, Rodri, sin ¿qué opinas dudas, vos? tenemos muchas herramientas nuevas. Bueno, Ah, estamos ¿ibas a a, tiempo, ibas a Rodri. intervenir? Ah, no, pensé que, no, me no iba estaba, a intervenir, no. pensé que me estaba agitando el micrófono para... No, Pero es- sí, creo que adquirí herramientas y sentí que sentí como mucha salud, o sea, en este debate, como una paz, una tranquilidad sí. de, bueno, a ver, pensemos qué se nos ocurre. Eso me pareció interesante, una actitud a copiar, como una actitud para aprender. Yo me llevo eso de este programa. ¿Vos, Juanma? También. Eso es algo que a mí me encantaría que en redes y en la vida real se replique. Esto Ok. de, si queremos charlar sobre algo que nos divide, no sé,
no nos veamos como enemigos. Ay, estoy como re solemne. Pero bueno, no nos está veamos bien. como enemigos, no hay que pelear, no hay que agitar. Es como... Por un lado tenemos los argumentos y las posiciones políticas, lo que sea, y por el otro lado las cuestiones personales que no tienen por qué meterse. Si se meten y querés usar la violencia, o sea, ¿para qué sentido vivir? Bueno. Ahí Vamos activamos acá el quinto Activemos tweet. el quinto tweet. Tremendo. Bueno, quedamos en... Ah, bien, perfecto. Perdón que no veo nada. Ay, no sé. Bueno, podemos poner No envidio para nada no. tu... mi rol de No, quiero escriba. que o sea, te miro como cada vez más alejada, como cada vez más acá estoy. Bueno, lo que No, podríamos o sea, hacer tu rol es... Poner- primero lo voy a esquematizar. Besitos, like y retweet para más siglos. Síganos Sí, síganos. el martes que viene. El martes que viene en nuestras cuentas personales es etiquetado. Lo que Bueno, podríamos decir bien. es, cuando nos llega un discurso de odio, o sea, cuando nos llega un ejemplo de discurso de odio, ¿qué nos pasa interiormente que nos hace querer replicarlo o... ¿Sabes qué haría yo? Perdón. vos querés Perdón, a intervenir. ver, le damos el uso de la A ver, palabra. les trato de darles una mano, pero Por me favor. parece que cuando estabas arrancando bien, cuando uno fue testigo de estos últimos días, todos fuimos testigos de los discursos de odio y de conceptos muy extremos, tratar de hacer el ejercicio de tratar de entender cómo razona esa persona. Más allá que nosotros internamente puteemos, lo descalifiquemos o lo que sea, sino tratar, porque es un ejercicio interesante también que ayuda a, no sé, a mejorar el diálogo de algún modo y se Sí. puede sacar algo interesante. Hay veces cuando nuestras emociones, hoy lo estuvimos hablando mucho antes de arrancar, cuando nuestras emociones invaden nuestro criterio, lo que va a pasar es que justamente se va a embarrar mucho más la cancha. Interesante pensar, tratar de entender la lógica del otro, aunque no lo conozcamos, aunque estemos en redes, por lo menos tratar de entender y seguro ahí va a haber un argumento mucho mejor para aportar ese debate y crecer en el disenso, ¿no? Sí, Totalmente. sí, sí, ¿Aporté sí. algo? ¿O Sí, totalmente. malísimo? Mirá, Gracias, la primera Peste, parte del aporte. tweet es tuyo. Ante los discursos de odio es un ejercicio importante reflexionar sobre lo que piensa nuestro interlocutor y entender su lógica. Bien, a mí me gustaría agregar a esto que dijo nuestro productor, flamante productor Rodri, podemos agregar aunque sea como tipo los conceptos para que la gente por ahí googlea clickbait, perdón mi pronunciación mala en inglés, clickbait, había otros conceptos, sí, noticias, difusión. como les dejamos estos conceptos para googlear, ¿no? Digo, Mirá lo que dice estudiante marciano. No hagas cosas que te parezcan malas. Y si haces cosas que te parecen buenas, cuestionate su naturaleza. la verdad es tan complejo que no lo entiendo. Confucio. Sí, tremendo. Bueno, yo pondría conceptos que aprendimos hoy, no sé, o sea, por ejemplo, hoy aprendimos, perdón, reviso el texto un segundito porque los tenemos Dale. anotaditos. Revisaría, perdón, casi digo cualquier cosa. Sí, gracias, sesgo de confirmación. Poné tipo cuando deja... Ah, bueno, que estabas haciendo otra oración. No, estaba Dale. terminando lo que había empezado. Sí, dale. Cuando dejamos que las emociones o lo invadan nuestro criterio, invadan nuestro criterio. Script. Esto es lo máximo que puedo escribir. O Listo. puedo hacer así, mirá. Perfecto. Ahí va. Bueno, creo que ahí... Me encantó. Creo que Igual ahí tengo tanta hambre que no puedo ver más allá de... o sea, te voy a comer un brazo, ¿sí? Bien. Eso no es discurso de odio, tranqui. Está todo no, arreglado. no, solo que te voy a comer un hombre. Canibalismo extremo. Bueno, nos encantó. ¿Qué más que agradecer el espacio que tenemos a toda la gente que estuvo en el chat? Súper atenta a lo que íbamos conversando, también debatiendo. Eso es muy rico también para nosotros. Por supuesto que con respeto y en buenos términos se puede debatir todo, por supuesto, en nuestro chat. Sí, es muy bueno lo que la gente estuvo Sí, debatiendo. les gustó el programa.
programa. Pueden etiquetarnos o con el hashtag abrohilo en Twitter, en Instagram o donde quieran. Y si les gustó esto, bueno, compartan este programa porque debatimos un montón de conceptos, tuvimos invitados de lujo y nosotros aprendimos mucho. Así que con eso ya nos podemos ir a dormir tranquilos. ¿Tenemos tema para la semana que viene? No tenemos. Nunca Bueno, ¿de qué tenemos les gustaría que hablemos en el capítulo siguiente? Nosotros sabemos de todo. No, al revés. Nosotros nos interesa de todo y si hay algún tema que la gente tenga la necesidad de que se hable, nosotros... Claro, nosotros... Exacto. Sí. ¿Escucharon eso ellos? No hay que Nosotros- saber, sino que hay que conocer a alguien que sabe, ¿no? Ahí va. O sea, esa sería como Ahí una va. frase, algo así. Exacto. Bueno, muy bien, nos despedimos entonces. Bueno, siguen debatiendo ahí. Pensé que estaban diciendo chau, chau, besitos, pero no. Están ahí debatiendo. Bueno, nada, ¿qué más nos queda que despedirnos? Y ojalá que invite a la reflexión este programón que hicimos en equipo con toda la gente de TV Pública y Tech TV, Juan Manuel Caferata y quien les habla, son despedidos. Muchas gracias. A ustedes.